¿Cómo amaneció mi hermana? Bendecida, shalom, shalom, Shabbat, shalom. Hoy es un día hermoso, día de gozo, día de descanso, porque así lo estableció el Eterno después de que terminó la creación y nosotros lo guardamos. Hermano, qué bendición. Boca Tov dice buenos días en hebreo. Así es, mi hermana. Pues me escribió un hermano que a él le intriga y le llama la atención. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene 5 mandamientos y los de la Biblia son 10? Explíquenos algo al respecto, hermana. ¿Cómo no, hermano? Pues como ustedes saben, hermanos oyentes, yo salí hace muchos años, hace 35 años de la Iglesia Católica, después de muchos otros años de ser una católica, vamos a decir, cumplidora de cada uno de sus mandamientos. Me acuerdo perfectamente porque lo que bien se aprende dicen que nunca se olvida. Quiero que aprendan pues y aprendamos juntos el día de hoy esos mandamientos para que sepamos distinguir, porque dice el Señor que a veces nos confundimos. El primer mandamiento de la Iglesia Católica, según la liturgia católica, porque ellos no pueden hacer mandamientos más que Dios, es oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. O sea que para empezar y de entrada, oír misa entera los domingos, el día de Sunday, el día del sol y las fiestas de guardar o de precepto, que ellos son los que lo ordenan. No es el Eterno ordena el Shabbat. Ya. ¿Sí? Misa. Ese es el primer mandamiento. Okay. El segundo mandamiento es confesar los pecados mortales por lo menos una vez al año. Otra cosa, los pecados no pueden ser solo mortales, porque ellos los dividieron en dos, en veniales, o sea que son perdonados, y los mortales. Dice que una vez al año. Nuestro Padre Celestial nos enseña a ir diario al trono de la gracia delante de Él y directamente, sin andar confesándoselos a ningún padrecito. El tercer mandamiento dice comulgar por la Pascua de Resurrección una vez al año o por la Cuaresma, o sea que nada más usted va a comulgar por lo menos una vez al año. El Señor dice que estemos en comunión con Él todos los días de nuestra vida y cada minuto de nuestra vida para poder vivir, porque sin Él no podríamos vivir. El cuarto mandamiento dice que es ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Tremenda palabra es esta, cuando nosotros sabemos que ella no es nuestra madre ni es nuestra iglesia. En primerlo, y ayunar, sí, ayunamos porque el Señor ayunó, pero abstenerse de comer carne, la misma Biblia dice que en los postreros tiempos saldrán engañadores que mandarán a abstenerse de algunos alimentos, y en este caso aquí lo tenemos. Y el quinto mandamiento dice que ayudar a la iglesia en todas sus necesidades. Bueno, sabemos que esta es la iglesia más rica del mundo y hay que ver que la Iglesia Católica tiene miles de negocios, de consorcios, de corporaciones, que si a ustedes les interesa, métanse en internet y pongan negocios de la iglesia, y esos son los 5 mandamientos de la Iglesia Católica. Nada que ver con los 10 mandamientos de la Biblia que están en Éxodo 20, nada que ver con el Eterno, son mandamientos de hombre, o sea, oír misa, confesar los pecados con el cura, comulgar en la Pascua, según ellos, abstenerse y ayunar y ayudar a la iglesia. Los mandamientos, sin embargo, ninguno de estos mandamientos, nada de estos mandamientos aparece en la Biblia, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no había misa, y en el Nuevo tampoco, porque Yeshua HaMashiach jamás hizo una sola misa, jamás ordenó que fueran a misa. Así es que, pues, para los católicos yo sé que les molesta a veces saber la verdad, pero yo vengo de allí y ya veo la verdad. Ahora, los mandamientos de la ley de Dios son 10, y son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no tomarás el nombre del Eterno en vano. Acuérdate, dice aquí, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, día de reposo, porque así como Dios guardó el día de reposo después de formar la tierra, el mar y todo lo que en ella hay, reposó el séptimo día. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ni codiciarás nada de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Esos son los mandamientos que los encuentra usted en Éxodo 20, y esos son los que nosotros tenemos que guardar porque fueron escritos por el dedo del Eterno. La gran diferencia. Hermana, y esto del rosario, que suena como cadenita, y disculpe, como collarcito, creo yo, y unas cuenquitas que van pasando, ¿qué es eso? Eso viene de Egipto, hermano, de la Babilonia y de todas las religiones paganas. No es invento de los católicos ni fue hecho para María como lo hacen creer.
Si usted ve, los egipcios tienen su propio rosario, los babilonios también lo tenían, y es una cultura totalmente pagana que adoraban a Cera, una reina del cielo, y a Semiramis y a todas las diosas esas paganas que les rezaban también su rosarito. Los árabes también tienen un rosario, nada más que sin cruz. Son unas cuentitas, y van repite y repite y repite lo mismo, igual que el catolicismo romano. Acuérdese que la religión pagana y la gran ramera, pues ya sabemos quién es. Está en Apocalipsis la descripción. ¿Hasta dónde está sentada? Dice que en 7 montes. Averígüenlo, hermano. Está rodeada de agua también. Tiene varios... Está rodeadita de agua y está sentada en 7 montes. Ahí viene toda la explicación. El que quiera el video de la gran ramera, llámeme, yo se lo mando con mucho gusto para que lo pasen en sus iglesias, para que sepan la verdad, que es la única que nos hace libre. Realmente, cuando vino Yeshua, nunca celebró una misa, jamás lo vemos. Nunca lo vemos guardando pesa, o sea, el Passover. Lo vemos haciendo la fiesta de los panes sin levadura. Pero ellos nos han dicho que en esa cena famosa de Leonardo da Vinci, él estaba haciendo una misa, hágame favor. Cuando ni mesa había, Leonardo da Vinci le puso mesa porque quiso, pero ellos no comían en mesa, comían recostados en el suelo, en cojines, porque esa era la forma, no habían mesas, hermano. Todos nos lo han cambiado, nos han puesto un dibujito, la gente cuelga su Santa Cena en la casa y cree que ya es católico o que ya es cristiano. No hay cosa peor que ser un idólatra, hermanito. Vote todo lo que no sea. El Señor nos mandó a hacer imágenes, mandó a decirnos y nos dejó escrito: no hagas imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en el fondo de los mares. Saque imágenes, saque todo eso, que eso no le lleva ni le salva. Lo único que salva es la sangre derramada de Yeshua y Mashiach en el Calvario. Hermana, ¿y eso de encender velas está en la Biblia? Sí, en la Biblia hay un encendido de velas, hermano, pero no a ídolos. Los santos, no a los santos. Oiga, mi hermana, voy a pasar a una pregunta que usted sabe que en la Biblia pues tenemos los 4 evangelios, ¿no? Y da la impresión que se repiten uno con el otro, casi los mismos acontecimientos. Algunos dicen de que Juan es el más descriptivo y que Juan fue el testigo ocular de todo lo que en la vida de Jesucristo. Pero aquí tenemos un oyente que quiere información, precisamente que usted nos comente algo sobre estos 4 evangelios, sobre la fecha, el idioma, el lugar, destinatarios, fuentes y autor. ¿Qué relación, qué comentario puede hacernos sobre estos 4 evangelios que parece ser que repiten los mismos acontecimientos en las Sagradas Escrituras? Bueno, primero que nada sería importante saber qué cosa es de dónde viene la palabra evangelio como expresión. La palabra evangelio significa como expresión buenas noticias, buenas nuevas, y es una palabra griega, nada que ver con el hebreo. Esta expresión la usaron 76 veces en el Nuevo Testamento. Y le quiero decir algo importantísimo. 70 veces de ellas solo tiene lugar en las cartas de Pablo. No existe una sola mención de la palabra evangelio en Juan, el que me acaba de nombrar como testigo ocular. En Lucas, que ni siquiera fue apóstol. 4 veces aparece en Mateo y 7 veces en Marcos, que tampoco Marcos fue apóstol ni discípulo. Así es que no tenemos por qué decir, ay, es que los evangelios, y súbele y bájele los evangelios. El evangelio es una palabra de simple y llanamente griega que fue usada 76 veces en el Nuevo Testamento y que 70 veces solo las usa Pablo. Porque Pablo hablaba griego y por eso las menciona tanto. Ok, volviendo a los evangelios, para la gloria de mi eterno Padre Celestial, quiero decirle que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, hermano. Eso está más que claro. En el año 58 al 73. Marcos fue el que le traducía a Pedro al griego todo lo que Pedro hablaba en arameo o lo poco de hebreo. Él le traducía al griego para alcanzar a esas, vamos a decir, a ese grupo de hermanos que entonces estaban en Jerusalén, ¿ok? Entonces él les traducía y les explicaba. Si nosotros vemos el Evangelio de Marcos, las costumbres judías, las cuales ni él mismo conocía muy bien, y como era dirigido a los griegos y no sabían las costumbres judías, él se las explicaba. Le quiero decir que este Evangelio fue en 58, el de Marcos, se escribió en Turquía, que antes fue Antioquía, y lo pueden ver en los escritos. Escribió a una comunidad de cristianos, pero helenistas,
o sea, una cultura helénica, o sea, el cristiano ya revuelto un poquito con el griego, que salió una cultura helenística. Y las fuentes de él fueron en arameo y fue por la traducción de Pedro. Luego anduvo con Pablo. Y realmente en el 10:12, desconoce él algunas leyes judías porque era muy joven. Muere en el año 68 en Alejandría. Ese es Marcos. Es una breve y concisa historia del Evangelio de Marcos, según San Marcos. Porque, hermano, los evangelios no son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. No, son según, y ustedes vean su Biblia, dice según, o sea, según lo que vieron, según lo que oyeron, según lo que ellos percibieron. No es que así sucedió. Esa es la primera cosa que deberían de enseñar todo mundo en las congregaciones. Ahora, Mateo, el publicano, era aquel recaudador de impuestos, que después le pusieron Leví para que no fuera tan visto como aquel que estaba en contra del pueblo de Dios, porque el que se ponía a recoger impuestos para los romanos es que estaba contra Israel, ¿verdad? Pero el Señor lo tocó, él dio todo lo que tenía en el aspecto humano y se puso a servirle a él y a seguirlo. Escribió también, este es el evangelio más hebreo que hay de todos. Escribió en arameo y en hebreo del año 70 al año 80. Nunca escribió Mateo en griego, jamás. Él prácticamente escribió en Israel, en Etiopía y Egipto. Los destinatarios de este evangelio era para los judíos que se habían apartado de la Torá y reconocían al Mesías. Se habían retirado un poquito por las leyes y reconocían al Mesías. Ya. Ahora bien, la fuente de él fue el judaísmo, las parábolas y la alegoría. Y la conexión del Antiguo y Nuevo Testamento comienza precisamente con él, porque él empieza hablando de la genealogía de Jesús. Fíjese nada más de Yeshua HaMashiach. Le quiero decir que Mateo no comienza diciendo, este es un nuevo evangelio, esta es una nueva religión, ahora se va a llamar católica, apostólica y romana. La situación es que él no empezó así, él empezó con los ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. No pueden deshacerse los católicos del Antiguo Testamento, aunque se lo digan diario, no pueden, porque allí tienen que estar, si no sería un catolicismo híbrido. ¿Saben lo que ustedes es un híbrido? Algo que se forma de muchas partes, de una cosa que se llama sincretismo religioso, que si ustedes se van a los anales de la historia allí lo encontrarán. Voy con Lucas, que es el tercer evangelio. El tercer evangelio fue escrito en griego por este Lucas, que era médico de Pablo y que no tenía nada que ver con los apóstoles. A él se le ocurrió poner en orden la Biblia y dice que se la dirige a Teófilo, un griego. Se la dedicó a los gentiles en general y la escribió desde Cesarea y desde Roma. Ya. Las fuentes de Pablo, de Lucas, son Pablo, porque Pablo es al que oía y no son más la investigación privada de Lucas, que se dedicó él a investigar sobre la Biblia, a poner las cosas en orden, como lo dice Lucas 1. Lean Lucas 1 y se dan cuenta que él jamás menciona que el Espíritu Santo lo inspiró, ni mucho menos. Muere en Grecia en el año 84 Lucas, dejándonos el legado, también adjudicado a él el libro de los Hechos, el Evangelio y el libro de los Hechos. Y como cuarto y último evangelio tenemos a Juan, que escribió en griego Juan, porque ¿saben qué? Juan escribió cuando tenía 85 años, de 85 a 96 escribió. O sea, en el año 85, cuando él anduvo con Yeshua, tenía 15, 16 años, o sea, 70 años después fue que Juan escribió desde Jerusalén y luego de Éfeso, el Asia Menor, donde huyó por la persecución. Allí escribió Apocalipsis y sus 3 cartas. También el Evangelio de Juan fue dedicado a los gentiles y judíos cristianos, no judíos, judeo-cristianos, porque nuestros conocimientos son judeo-cristianos. El Evangelio fue para Juan un evangelio que le llamamos suplementario, el evangelio escrito por él, porque es diferente a los otros 3 que son los sinópticos. Tiene una gran carga de teología que no sabemos y desconocemos de dónde la aprendió Juan. Él murió en el destierro en la isla de Patmos al final del año 100. ¿Sí? Oiga, hermana, ¿y cuáles son las diferencias entre estos evangelios?
muchas, hermanos, muchísimas, pero bueno, no sé si tengamos tiempo. Lo que sí le quiero decir es que desde la narración de los milagros, por ejemplo, para Juan, el primer milagro de que Juan dice que se hizo fue el del vino, ya, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos eso registrado en los anales de la historia. Sin embargo, para Marcos y para Lucas fue la liberación de un endemoniado, ¿verdad? Ajá. Entonces no estaban muy de acuerdo, cada uno es según lo que ellos quisieron poner. En realidad, antes de que los evangelios fueran escritos, la buena nueva se transmitía en forma oral, hermano. La gente cree que siempre los tuvimos. No es cierto. Cuando Yeshua partió no había un solo evangelio escrito. Jesús no escribió nada, hermano. Yeshua Hamashiach no escribió nada. Tampoco dio a sus apóstoles el encargo de consignar escrito alguno. Tampoco le dijo que escribiera la historia de su vida terrena. Y los apóstoles, para anunciarle a los pueblos el evangelio, poseían la palabra oral viva y la predicación era apostólica. Los apóstoles iban y ahora sí que puerta por puerta y casa por casa. Y así es como se extendió el evangelio. Los comienzos del evangelio oral, hermano, coinciden perfectamente con los comienzos de la predicación y vienen después de Pentecostés. Ellos pretendían proclamar las sentencias del maestro y sus parábolas, y eso es lo que hacían, se las aprendían de memoria, porque recuerde que el pueblo judío se sabe la Torá completa de memoria, porque fueron adiestrados para eso. No había tanto papel, tanta tinta, tantas impresoras, ni tanto nada, se escribía a mano totalmente, y en aquellos rollos que ya hemos platicado que eran de papiro. Pero el origen y la finalidad de los evangelios pues pretenden ofrecer no la biografía de Jesús, sino realmente el orden en que sucedieron las cosas según cada uno lo vio. Por eso es según San Marcos, según San Lucas, según San Juan y según San Mateo. Hermana, pero todo San Marcos, Marcos, Lucas, Mateo, ellos no fueron contemporáneos de Jesús, únicamente fue Juan Juan y Marcos. Marcos y Juan fueron discípulos, o sea, seguidores Marcos y discípulo Juan, el discípulo amado, como se pone él mismo en las cartas que escribe, ¿verdad? Y en el propio evangelio también dice el discípulo amado. Entonces, el discípulo a quien Yeshua amó, perdón, él amaba al Eterno, porque le enseñó Yeshua a amar a su Padre, ¿verdad? Ya, hermana. Entonces, ni Lucas ni Marcos fueron apóstoles ni tampoco discípulos. Ellos escribieron y los sacaron de repente los escritos de ellos, pero tenemos que recordar, hermanitos, siempre lo digo, que no solo fueron esos 4 evangelios, que tenemos textos fragmentarios, que son los libros apócrifos, como el evangelio de los hebreos, el evangelio griego de los egipcios, el evangelio de Marción, el evangelio secreto de Marcos, hermanos, de lo cual existe una parte descubierta en 1958 que la iglesia mayoritaria, no quiero ya decir más nombres, no lo quiso reconocer, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, el protoevangelio de Santiago, el evangelio pseudo de Mateo, el libro de la Natividad de María, el libro el evangelio de Tomás, la historia de José el Carpintero, el evangelio armenio de la infancia, el evangelio de Pedro, que tampoco lo tenemos, las actas de Pilato, el evangelio de Bartolomé, el evangelio de Felipe, de Tomás y de Nicodemo. Y como eso tenemos 200, hermanos, 200 evangelios apócrifos, a los cuales pues el mundo entero nunca ha tenido acceso, porque en primera no le interesa a la gente investigar, que es una tristeza, hermano, que no quieran investigar, buscar la verdad, la que nos hace libre, porque todo quedó en las páginas de la Biblia, todo está allí, todo está escondido, todo está escondido pero claro. ¿Y sabe para qué lo dejó escondidito? Para que nos interesara, y ni aún así nos interesa. El Padre está esperando vernos llegar al trono de la gracia y decirle: quiero saber más de ti, Padre, quiero saber más de ti, enséñame. Y ahí están en la Biblia todas estas cosas, y no las ven. Hermana, ¿quiénes fueron los que iniciaron el movimiento mesiánico, hermana? ¿Dónde se maneja esta palabra? Esta palabra pues es judía, porque los judíos siempre han esperado un Mesías, hermano. Okay. Los judíos siempre es el único pueblo, ni los griegos, ni los rusos, ni los latinos hemos estado esperando Mesías. Ya. El Mesías lo ha estado esperando Israel de toda su vida. Así es que para ellos, cuando llegó Yeshua, ¿verdad? Cristo, que se le dice mal llamado Cristo en griego y Jesús en griego, ya, fue el primer
judío mesiánico prácticamente de la tierra. Y lo anunció Juan el Bautista cuando les decían preparad el camino al Mesías. Isaías 43 nos dice lo mismo. Ajá. Segunda de Reyes 1, Elías. Juan, Lucas 7, 18 al 35. Todos ellos nos anunciaron este Mesías, y los primeros judíos mesiánicos, podemos decir, después de Cristo fueron Pedro, Juan, Marcos, Mateo, Santiago, ¿qué le puedo decir? Jacobo, etcétera. Que aunque en algunos escritos se define la enseñanza de Yeshua como que eran asuntos de traducción nada más, dejó en Romanos 11, el mismo Pablo dejó en Romanos 11 que el Eterno de ninguna manera había desechado a su pueblo. Así que, hermana, denle su teléfono, por favor. Y cómo no, los invitamos a todos a que me llamen si quieren la charla y quieren los escritos. Yo con mucho gusto se los mando. Lo que escribo no tiene ningún valor porque es sacado de la palabra, no es mío. Quiero decirles que no son escritos de la hermana Lourdes, sino algo que el Eterno nos dejó para todos. No es privilegio mío hacerlo ni tenerlo. Les digo nada más que la ley del Padre no la vino a cambiar Yeshua, que Él dijo que no venía a borrar la ley, sino a cumplirla. Así es que ni a cambiarla. Así es que, hermanos, por favor, llámeme al 305-487-6062 y yo le mandaré a vuelta de correo, y estaremos nosotros, a vuelta de correo no, a vuelta del email de internet, les enviaré los escritos y podremos platicar. Llámeme y estoy a sus órdenes. Y Shabbat Shalom. Hasta pronto, hermanos. Shalom, hermana, y de mucho corazón. Agréguese al círculo de lectores de la Biblia, siendo monitoreados por la hermana Lourdes, y obtenga cada mes las charlas que damos a través de Almavisión Radio. Y lo invitamos pues para que llame al 305-487-6062. 305-487-6062.